Hola, buenos días a todos y a todas. Veo que todavía hay gente que se está conectando, pero la verdad es que tenemos muy poco tiempo y no queremos demorarnos mucho en empezar para poder cumplir realmente las expectativas de tiempo. Buen día para aquellos y aquellas que se han conectado desde Cataluña y ya puestos egunon, post días. Espero que el traductor no me haya hecho ninguna mala jugada. Bienvenidos y bienvenidas al webinario de presentación de resultados del proyecto Speaking Out. Mi nombre es Sandra Camacho y para aquellas personas que no me conocen, formo parte del área de incidencia de SICARCAT, programa de adoratrices en Cataluña. En primer lugar, muchas gracias por la acogida y el interés mostrado en asistir a este evento. Para nosotras es un placer y estamos realmente muy contentas de la respuesta obtenida, que sin duda ha superado nuestras expectativas. Para que os hagáis una idea, hemos tenido que ampliar la cuenta de Zoom para dar cabida a las más de 200 personas inscritas. Desafortunadamente, esta modalidad no nos permite habilitar las imágenes de las personas participantes y ello nos impide que podamos vernos las caras, sentirnos más cerca. En cualquier caso, y si eso ayuda, deciros que las personas que hoy nos acompañan provienen de diferentes ámbitos, entre otras, entidades de la sociedad civil, organismos gubernamentales, ayuntamientos, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, inspección del trabajo, embajadas, universidades y medios de comunicación. Antes de empezar, y como viene siendo ya habitual en este tipo de eventos virtuales, quisiera hacer un par de advertencias o trasladaros un par de informaciones de interés. Por un lado, deciros que vamos a grabar la parte de la presentación de contenidos para poder compartirla posteriormente en redes sociales. La parte de debate, preguntas y respuestas posterior no será grabada. Por otro lado, por motivos de tiempo, deciros que priorizaremos las preguntas escritas en el chat, así que os animamos a formular cuestiones, comentarios, reflexiones a lo largo de la presentación. Eso sí, cuando lo hagáis, por favor, os agradeceríamos que os presentarais brevemente. Por último, para no quitar tiempo a las compañeras, la presentación correrá a cargo de Nerea Bilbatúa, técnica del área de sensibilización e incidencia de Proyecto Esperanza, y de Marta González, coordinadora del área de sensibilización e incidencia de Proyecto Esperanza. Y consistirá en tres partes. La primera, centrada en objetivos, actividades y metodología del proyecto. La segunda, centrada en el análisis y conclusiones. Y la tercera y última, enfocada en las recomendaciones. Y ya, sin más, paso la palabra a Nerea, cuando quieras. Muchas gracias, Sandra. Voy a empezar a compartir pantalla y vamos a empezar con la primera parte, como decía Sandra, de esta presentación que se va a centrar en los objetivos, actividades y metodología de este proyecto, Speaking Out también Strata, que es el que estamos compartiendo hoy. Este proyecto lo hemos realizado Proyecto Esperanza y SICARCAT. Ambas somos entidades especializadas en el apoyo integral a mujeres víctimas de trata y formamos parte de la entidad Adoratrices en Madrid y Barcelona respectivamente. El objetivo principal de este proyecto que estamos compartiendo hoy ha sido contribuir a mejorar la detección y la protección de mujeres y niñas víctimas de trata para finalidades de explotación que continúan siendo menos conocidas, que son menos visibles, especialmente la trata con fines de explotación en el empleo del hogar, la trata para matrimonios forzados y la trata para criminalidad forzada. Nos hemos centrado en esas tres finalidades de trata porque son realidades que nos encontramos en nuestro trabajo de acompañamiento directo a mujeres víctimas de trata, es decir, son finalidades de la trata que existen, que son una realidad a las que llevamos tiempo dando respuestas y que sin embargo vemos cómo el desconocimiento, la invisibilidad en torno a ellas son factores que producen, que ahondan la revictimización de las personas víctimas de esos tipos de trata y dificultan su acceso a derechos. Igualmente, son formas de violencia de género y dan lugar a graves violaciones de los derechos humanos.
El proyecto se ha desarrollado durante 2 años. Empezamos en junio de 2019 y estamos terminando ahora en junio de 2021. Y en el marco de este proyecto hemos llevado a cabo distintas actividades. Hemos hecho un análisis de la legislación existente, hemos hecho un estudio cualitativo de 24 casos de trata para estas finalidades de explotación que hemos atendido tanto en SICARCAT como en Proyecto Esperanza en los últimos 10 años. De este total de 24 casos, hemos seleccionado 11, 4 de trata con fines de explotación en el empleo del hogar, 4 de trata para matrimonios forzados y 3 de trata para criminalidad forzada. Y lo que hemos hecho ha sido hacer un estudio en profundidad que nos sirviera para extraer elementos, indicadores de estas finalidades de trata y también para detectar las dificultades en el acceso a derecho de las víctimas y también buenas prácticas. Nuestro punto de partida ha sido pues tanto un análisis de la legislación como un análisis de nuestra propia experiencia. Hemos hecho también un mapa de actores clave y hemos llevado a cabo reuniones de intercambio y de contraste con ellos. Hemos hecho sensibilización a través de las redes sociales y de los medios de comunicación y hemos dado formación a profesionales con la idea de ir compartiendo lo que íbamos aprendiendo a lo largo del proyecto. Como resultados, hemos producido un documento de análisis y recomendaciones que compartiremos al final de este seminario. Hemos hecho campañas en redes sociales y medios de comunicación. Hemos producido materiales formativos específicos para cada finalidad de trata y hemos creado nuevas alianzas con actores clave tradicionales y no tradicionales en el ámbito de la trata de seres humanos. Después de esta breve introducción, para ponernos un poco en el contexto de lo que ha sido el proyecto, doy paso a Marta González, que compartirá el análisis y las conclusiones. Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas y muchísimas gracias por acompañarnos hoy y por el interés que habéis mostrado en la presentación de este proyecto. En este momento nos gustaría compartir el análisis del trabajo que hemos hecho y algunas de las conclusiones principales del proyecto. Empezando por compartir algunas reflexiones generales que se centran en que los instrumentos internacionales, europeos y nacionales abordan todos ellos la trata de seres humanos de forma integral, todas las finalidades de la trata. Históricamente, sin embargo, tanto en España como a nivel internacional, ha habido y todavía hay una visión parcial y limitada de la trata. Sin embargo, queremos destacar y queremos incidir en la importancia de entender que la trata, para cualquiera de las finalidades de explotación, es un delito, una violación de los derechos humanos y también que algunas finalidades de la trata, tal y como ha comentado Nerea, son también una forma de violencia de género. Las víctimas de trata son además sujetos de derechos y titulares de derechos y los estados y las autoridades son titulares de obligaciones a las que deben de hacer frente de forma proactiva y con la diligencia debida. Queríamos ofrecer también algunos datos a nivel internacional y a nivel europeo. Según el informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el informe publicado en 2020, que ofrece datos a nivel internacional de víctimas identificadas en el año 2018, nos dice este informe que el 50% de las víctimas identificadas a nivel mundial son víctimas de trata sexual. El 38% lo son de trata para trabajo forzoso en la agricultura, la construcción, servicio doméstico, industria pesquera, minería, venta ambulante, entre otros sectores. El 6% son víctimas del delito para la criminalidad forzada, el 1,5% de trata para mendicidad forzada, el 1% para matrimonios forzados y menos de un 1% para el tráfico de órganos. Por otro lado, un informe reciente del Parlamento Europeo ofrece datos del año 2016 en la Unión Europea y nos habla de que en los países de la Unión el 56% de las víctimas identificadas en este año lo fueron para trata sexual, siendo el 95% de ellas mujeres y niñas. El 26% fueron víctimas de trata para explotación laboral, siendo un 20% mujeres.
el 18% de las víctimas fueron víctimas para otras finalidades, entre ellas trata para actividades delictivas, trata para mendicidad forzada y trata para matrimonios forzados. Nuestro Código Penal, nos parece muy importante partir de aquí, en el artículo 177 bis, el Código Penal tras las reformas del año 2010 y del año 2015, sí recoge la trata en coherencia con la normativa internacional para las siguientes finalidades: para la imposición de trabajo o servicios forzados, esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, servidumbre o mendicidad; trata para explotación sexual, incluyendo la pornografía; trata para explotación para realizar actividades delictivas; para la extracción de órganos corporales o para la celebración de matrimonios forzados. Entramos ya a analizar estas tres finalidades de trata en las que se ha centrado el proyecto de manera más detallada. La trata para explotación en el empleo del hogar se produce cuando una víctima es captada, transportada, trasladada, acogida o recibida mediante el uso de amenazas, fuerza, engaño, violencia, abuso de situación de poder, cualquiera de los medios ilícitos por los que se puede cometer la trata, con la finalidad y la intención de someterla a trabajos o servicios forzados en el empleo del hogar. Queríamos ofrecer también algunos ejemplos de casos reales que hemos atendido en SICAR y en Proyecto Esperanza y que están analizados en detalle en el documento de análisis y recomendaciones que luego vamos a circular. En primer lugar, el caso de Aisha es un caso en el que la explotación en el empleo del hogar tiene lugar en España por parte de un matrimonio mixto integrado por una mujer marroquí y un hombre de nacionalidad española. Y durante la situación de explotación, que se prolonga durante más de un año y medio, Aisha es objeto de malos tratos constantes, de actos inhumanos o degradantes que ponen en peligro su integridad física y psíquica y atentan contra su dignidad como persona. En segundo lugar, el caso de Diana es un caso de trata transnacional con destino a España. En este caso, el tratante, que es un hombre individual, un hombre de su misma nacionalidad, utiliza las redes sociales para captarla, engañarla y convencerla para venir a España. Una vez aquí, cuando tiene a Diana bajo su control y su dominio secuestrada en el domicilio, la somete bajo amenazas, coacciones y violencia a una doble explotación. La tiene como esclava en el empleo del hogar para todas las tareas y además la tiene como esclava en régimen de servidumbre sexual en su propio beneficio. ¿Qué elementos, sin ánimo tampoco de ser exhaustivas, pero qué elementos hemos podido observar en estos casos y en otros que hemos analizado de trata para el empleo del hogar? La víctima suele ser engañada con respecto a las condiciones reales en las que va a desarrollar el trabajo, no tanto con respecto al tipo de actividad que va a ejercer. Este tipo de trata afecta principalmente a mujeres migrantes en situación administrativa irregular, pero también puede afectar a personas con permiso de trabajo y dadas de alta en la Seguridad Social. Ello no impide que puedan ser víctimas de trata. Los tratantes suelen ser los empleadores directos, pero también hemos encontrado casos en los que los tratantes eran personas o agencias intermediarias. El delito es cometido en un entorno privado de difícil acceso normalmente para las autoridades laborales y policiales. Las personas sufren con frecuencia un trato degradante basado en actitudes racistas y o clasistas, y tenemos una dificultad añadida, que es que el delito de trabajo forzoso, servidumbre y esclavitud no está tipificado como delito autónomo. Ninguno de estos están tipificados como delitos autónomos en el Código Penal. En cuanto a los indicadores de trata para el empleo del hogar, y no están todos los que son, ni en cada caso se tienen que dar todos, pero hablamos de engaños sobre las condiciones reales de trabajo. Las personas no cobran un salario o cobran una cantidad mínima por el trabajo que han realizado. Sufren jornadas de trabajo abusivas, muchas veces teniendo que estar disponibles permanentemente y sin descanso. Pueden tener una escasa o mala alimentación, restricción de la libertad de movimiento o incluso confinamiento en el propio lugar de trabajo, aislamiento familiar y social. En ocasiones se les retienen los documentos de identidad y pueden sufrir insultos, humillaciones, amenazas, coacciones, violencia verbal o física, y ser amenazadas también con ser denunciadas a las autoridades.
En segundo lugar, los casos de trata para matrimonio forzado implican que una persona sea captada, trasladada, alojada o recibida por alguien, utilizando también los medios ilícitos enunciados, con la finalidad de someter a la persona a la celebración de un matrimonio en contra de su voluntad. En este caso, el Código Penal sí tipifica el matrimonio forzado como delito autónomo y define que es aquel que se celebra sin el consentimiento pleno y libre de al menos uno de los contrayentes. Y nos parece importante distinguir el matrimonio forzado del matrimonio concertado, por un lado, en el que los novios son seleccionados por terceras personas, generalmente familiares u otros miembros de la comunidad, y los cónyuges aceptan contraer este matrimonio, manteniendo en principio la capacidad de aceptar o de rechazar la propuesta. Por otro lado, los matrimonios de conveniencia o matrimonios fraudulentos son aquellos que se celebran con el objetivo de obtener beneficios jurídicos, generalmente para obtener la residencia legal en el país o para cortar plazos para solicitar la nacionalidad sin que exista un vínculo real entre los contrayentes. Dos casos que hemos analizado en profundidad. Un caso de trata transnacional en el que dos hermanas, Naima y Malika, de nacionalidad española y origen marroquí, son trasladadas desde España y obligadas por su padre a casarse con unos primos en Marruecos. En segundo lugar, el caso de Mireia, que es una chica menor de edad de nacionalidad rumana y etnia romaní, que es vendida por sus padres a otra familia que la traslada de Rumanía a España. Mireia es obligada a contraer matrimonio, es obligada y forzada a quedarse embarazada, una vez que nace el bebé se lo quitan y además es explotada en la mendicidad y en la venta ambulante. En cuanto a los elementos que podemos destacar, las personas víctimas de esta forma de trata son captadas por personas de la familia muchas veces o personas muy cercanas. Puede afectar tanto a menores de edad como a adultas jóvenes recién cumplidos los 18 años. Afecta principalmente a mujeres de nacionalidad extranjera o de origen extranjero nacionalizadas españolas. Estas personas tienen una ambivalencia muy grande entre el sentimiento de pertenencia a la comunidad y a la familia y una tensión muy fuerte y un conflicto frente al desarraigo que pueden sufrir y a la tensión y conflicto con el enfrentamiento con la familia. Muchas veces estos casos se detectan en el momento previo a la celebración del matrimonio, porque la persona a lo mejor puede llegar a pedir ayuda. Esto no significa que el delito de trata para matrimonio forzado no se haya consumado, ya que el delito de trata es un delito de consumación anticipada. No exige que se celebre el matrimonio para que el delito de trata ya se haya consumado. Es importante tener también esto en cuenta. En estos casos, además, hemos observado que hay una interacción muy frecuente entre la trata para matrimonio forzado y la vulneración de derechos sexuales y reproductivos de la mujer o de la niña. Entre la trata para también supone muchas veces trata para imposición de trabajos o servicios forzados en régimen de servidumbre o esclavitud en el ámbito doméstico y además también intersecciona con la violencia de género en el ámbito de la pareja. El desconocimiento muchas veces, los prejuicios pueden llevar a no ver estas modalidades de trata, a no entenderlas y a no detectarlas. En cuanto a los indicadores, la mujer o la niña es entregada muchas veces a cambio de un precio, de una dote, en pago por una deuda o por razones de honor familiar, así entendido honor familiar. Es trasladada muchas veces al lugar donde se celebra el matrimonio bajo engaño, coerción, secuestro o violencia. Es obligada a contraer matrimonio bien legalmente o bien bajo ritos religiosos o ceremonias tradicionales en contra de su voluntad. Sufre también aislamiento, privación de su libertad de movimiento, muchas veces abusos, amenazas y violencia de todo tipo. Es frecuente que sufra violencia sexual y negación del derecho a decidir sobre su propio cuerpo y sobre si quiere o no tener hijos o hijas. En el caso de que tenga hijos, estos quedan muchas veces bajo la autoridad paterna o de la familia del padre y a la madre se le niega la posibilidad de decidir sobre sus hijos y muchas veces sufre también, como hemos dicho, explotación, servidumbre y esclavitud en la realización de las tareas del hogar. En tercer lugar, la trata para criminalidad forzada
supone la captación, el traslado, la recepción o la acogida de una persona por medios ilícitos para explotarla en la comisión de hechos delictivos en beneficio de los tratantes. En cuanto a los delitos que hemos analizado y observado y que a nivel europeo han sido detectados, pues trata para cometer delitos relativos a hurtos y robos, cultivo de cannabis, producción de metanfetaminas, tráfico de drogas, producción de productos falsificados y estafas bien telefónicas, bien a través de Internet o presenciales. Dos casos que hemos trabajado en profundidad son el caso de Astrid. Es una mujer que, estando en su país de origen, conoce por redes sociales a un hombre búlgaro afincado en España. Él la engaña, inicia con ella una relación sentimental simulada para captarla y traerla a España. Y una vez aquí, a través de amenazas y coacciones, la obliga a cometer hurtos por toda España en tiendas de ropa para luego revenderla en Bulgaria. En segundo lugar, el caso de Faray es un caso de trata internacional para tráfico de drogas y para servidumbre sexual en beneficio de los tratantes. Ella no es obligada a ejercer prostitución, sino que es esclavizada y sometida a servidumbre sexual en beneficio de los propios tratantes. España es en este caso el país de tránsito en el que la víctima escapa al control de la red criminal haciendo escala aquí en España y pide ayuda a las autoridades. En cuanto a los elementos observados, vemos que en esta modalidad de trata los tratantes pueden ser generalmente o bien grupos informales o bien auténticas redes criminales. Las víctimas pueden ser tanto menores como mayores de edad. Se produce, y esto es importante entenderlo y visibilizarlo, una revictimización muy grave cuando la víctima no es detectada e identificada adecuadamente y por lo tanto no se le aplica el principio que está previsto en el Código Penal, en el 177.11, el principio de no imposición de penas y sanciones a víctimas de trata por delitos que hayan sido obligadas a cometer en la situación de trata. También en este caso hay mucho desconocimiento, estigma y prejuicios que llevan muchas veces a no reconocer estas formas de trata. En cuanto a los indicadores que destacaríamos, es que muchas veces la persona es engañada con una oferta de trabajo falsa o simulando una relación de pareja, es obligada a cometer las actividades delictivas en beneficio de los tratantes sin participar ella de las ganancias, se le suele imponer una cantidad diaria o semanal que debe de obtener y si no, pues muchas veces recibe castigo o penalizaciones por ello. Con frecuencia se le retira la documentación, también se puede limitar o anular su libertad de movimiento, se la mantiene en una situación de aislamiento social y familiar, puede ser denunciada con amenazada con ser denunciada a las autoridades y también sufre con frecuencia maltrato, insultos, violencia de cualquier tipo. Para terminar esta parte, nos gustaría compartir algunas conclusiones en este análisis sobre estas otras finalidades de explotación. En primer lugar, que sigue existiendo un desconocimiento muy importante por parte de actores clave y de la sociedad en general sobre estas otras finalidades de explotación y sobre todo desconocimiento sobre que realmente se están produciendo en España. Además, hay una falta de sensibilidad y en ocasiones una normalización o minimización del impacto y de la gravedad de estas finalidades de trata. No se considera que sean tan graves o que tengan un impacto tan fuerte en las víctimas, por supuesto de forma errónea. Hasta ahora no han sido finalidades de trata que hayan estado priorizadas en la agenda política. Ahora empezamos a ver algunos avances, por ejemplo, con la elaboración del PENTRA, del Plan Estratégico Nacional contra la Trata, que aborda la trata en todas sus finalidades, o con el proyecto que se tiene en este momento de aprobar un plan contra el trabajo forzoso. Pero hasta ahora la realidad es que ha habido una ausencia de políticas públicas integrales que aborden la trata para todas las finalidades y tampoco ha existido presupuesto para poder ofrecer asistencia, ayuda y protección a estas víctimas. Y como consecuencia, lo que tenemos y lo que evidenciamos es una gran invisibilidad de estos casos, infradetección
e infraidentificación, dicho también por organismos como Greta del Consejo de Europa. Todo ello lleva muchas veces a una mayor desprotección y revictimización, puesto que las personas no son detectadas y no reciben la asistencia adecuada. Y además también tiene un impacto en que ante la invisibilidad de estas finalidades de trata existe o se propicia un alto grado de impunidad, puesto que estos delitos no salen a la luz. Y doy la palabra a Nerea para compartir las recomendaciones. Perdón por este ligero lío a la hora de compartir la pantalla. Un segundito. Bueno, voy a hacer un recorrido por las recomendaciones que hemos identificado a partir de los análisis y los aprendizajes que acaba de compartir Marta y que hemos llevado a cabo a lo largo del proyecto. Hemos formulado un total de 37 recomendaciones, tanto de carácter general como de carácter específico para cada una de las finalidades de trata analizadas. Y el objetivo ha sido ayudar a mejorar la detección y la protección de mujeres y niñas víctimas de trata para las finalidades de explotación analizadas. Es decir, intentar a través de estas recomendaciones dar una respuesta que nos ayude a mejorar todas estas lagunas, todas estas dificultades que acaba de compartir Marta. Lo que vamos a presentar a continuación es una selección de estas recomendaciones. Hemos elegido las que pensaban unas cuantas de cada una de estas finalidades. Como recomendaciones de carácter general queríamos destacar 6, aunque en el documento de análisis y recomendaciones hay un total de 13, pero queríamos traer aquí 6 de ellas. La primera es la aprobación de una ley integral de prevención de la trata de seres humanos y protección integral de todas las víctimas. Esta es una recomendación, más bien una reivindicación que las organizaciones especializadas en trata de seres humanos llevamos mucho tiempo planteando, especialmente en el ámbito de la Red Española contra la Trata de Personas. También recomendamos revisar y actualizar el protocolo marco de protección a las víctimas de trata y sus anexos para asegurar precisamente que todas las víctimas de trata para cualquier finalidad de explotación son identificadas y acceden de forma efectiva a los derechos que les son reconocidos. Recomendamos también reforzar la formación especializada de actores clave para la detección de indicios y derivación de posibles casos de todas las finalidades de trata. Planteamos también detectar e identificar la superposición de situaciones de trata para actuar y proteger a la víctima frente a todas las finalidades de explotación sufridas. Esta superposición de explotaciones ha sido un elemento que hemos visto repetirse en el análisis de los casos de trata que hemos llevado a cabo y que Marta también acaba de explicar. Recomendamos también promover la creación de alianzas con actores clave no especializados en trata y finalmente consolidar el acceso al derecho de asilo de las personas víctimas de trata que requieran protección internacional, atendiendo a sus necesidades específicas. Con respecto a las recomendaciones específicas relacionadas con la trata con fines de explotación laboral en el empleo del hogar, recomendamos ratificar el convenio sobre las trabajadoras domésticas 189 de la OIT de 2011. Este es un compromiso del Gobierno que afortunadamente ya se ha puesto en marcha. La adopción de un Plan Nacional contra el Trabajo Forzoso, de acuerdo con el protocolo de 2014 de la OIT, contando con la participación de las entidades especializadas en la atención a víctimas de trata. Impulsar y articular la colaboración entre actores clave, incluidos la inspección laboral, los sindicatos, las asociaciones de personas migrantes y las entidades especializadas en la atención a víctimas de trata para la detección y derivación de casos. Considerar la trata con fines de explotación laboral en el empleo del hogar como una forma de violencia contra las mujeres por razón de género, según la definición del Convenio de Estambul, ya que afecta de manera desproporcionada a mujeres y a niñas. Las recomendaciones específicas relativas a la trata para matrimonios forzados incluyen
adoptar directrices e incrementar la formación para garantizar la detección e identificación de las víctimas, involucrando especialmente actores clave del sistema de protección de menores, del sistema educativo y de servicios sociales. Y, asimismo, incluir la trata con finalidad de matrimonio forzado en los protocolos de prevención y abordaje del matrimonio forzado que ya existen en algunos territorios del Estado español. Garantizar la correcta detección e identificación de la trata para matrimonio forzado, aunque el matrimonio no haya llegado a celebrarse, como decía Marta, se trata de un delito de consumación anticipada. Y analizar caso por caso la interacción entre trata para matrimonio forzado y la vulneración de derechos sexuales y reproductivos, la trata para imposición de trabajos o servicios forzados en régimen de servidumbre o esclavitud y las situaciones de violencia de género en el ámbito de la pareja, como hemos visto en los casos que hemos analizado. Y finalmente, las recomendaciones específicas relativas a la trata para la comisión de actividades delictivas incluyen formar a profesionales de sectores clave no especializados en la detección de indicios, derivación y valoración del riesgo de posibles víctimas de trata para cometer actividades delictivas, garantizar la aplicación de la exención de responsabilidad penal incluido en el artículo 177.11 bis del Código Penal en todos los casos de trata y especialmente en los casos de trata para cometer actividades delictivas, garantizar la cancelación de antecedentes policiales y o penales en los casos en que la víctima de trata haya sido eximida de responsabilidad penal por aquellas infracciones penales que haya sido obligada a cometer. Como hemos visto antes, el no hacer esto redunda en la revictimización de la persona tratada, y la concesión del indulto en casos de trata en los que se haya condenado a las víctimas por delitos que se han visto obligadas a cometer y no se haya aplicado de forma adecuada la exención de responsabilidad penal de la que hablaba antes. Os queríamos dar las gracias por vuestra atención en este recorrido rápido sobre el proyecto Speaking Out también es trata, y a continuación voy a dar paso a Sandra, que va a moderar toda la parte de preguntas y respuestas. Gracias. Muy bien, pues bueno, lo primero, muchas gracias Nerea y Marta por vuestra magnífica presentación. La verdad es que no ha dejado indiferente y ya contamos con algunas preguntas de las personas asistentes, curiosamente también ubicadas en cada una de las finalidades de explotación. Antes de pasar a ellas, no sé si ahora mismo aparece en pantalla la imagen, creo que